Estamos a principios del siglo XX y en Rusia la cosa está malita, muy malita. A pesar de tratarse del país más grande de la Tierra, Rusia está sumida en una gran crisis. Aunque tiene una población muy superior a la de otros países, como Alemania, su riqueza es mucho menor. Es un país mucho más pobre y atrasado. Y esto se debe a varias causas. Rusia es un país absolutista, sin separación de poderes, con una sociedad estamental y una economía de base rural. Durante el siglo XIX habían estallado revoluciones en casi toda Europa, que habían acabado con el absolutismo. Pero en Rusia habían sido reprimidas con sangre y fuego. Rusia seguía teniendo una sociedad estamental y solo en 1861 se había permitido que los siervos pudieran dejar de serlo a cambio del pago de una enorme indemnización, lo que había creado una gran cantidad de deudas entre los más pobres. Pero quien no pagaba seguía en estado de servidumbre, teniendo que soportar los abusos señoriales. Por supuesto que no había separación de poderes. El zar, el equivalente al emperador, tenía un poder casi absoluto. Ya sabéis, podía meterte en la cárcel, podía mandarte a picar piedra a Siberia o podía decirte que visitaras a su abogado. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. La economía rusa era principalmente rural. Desde finales del siglo XIX se había comenzado un proceso de industrialización limitado en algunas áreas como Moscú, San Petersburgo o Bakú. Pero Rusia seguía siendo un país pobre, agrario y sin infraestructuras. Que sirva como ejemplo esta gráfica. Rusia y Alemania tienen casi los mismos kilómetros de líneas de ferrocarril, pero Rusia es 40 veces más grande, lo que hace que en proporción por kilómetro cuadrado Rusia tenga poquísimos ferrocarriles. Todo este atraso económico y social era una olla a presión a punto de estallar. Se avecinaba una revolución. Te invito a retroceder 100 años en el tiempo y a descubrir la Revolución Rusa. Bienvenidos a Daniel al aparato. A principios del siglo XX, los opositores a la monarquía zarista se organizaban en tres ideologías distintas. Los cadetes, que son aquellos que buscan convertir Rusia en un régimen liberal como los del resto de Europa, capitalista y con una monarquía parlamentaria. Los anarquistas, que buscan la deconstrucción del Estado para llevar a cabo, como dijo Bakunin, el socialismo sin Estado, es decir, el anarquismo. Y el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. A nivel general, el partido tiene un programa mínimo que incluye el derrocamiento de la monarquía zarista, la implantación de una república, la confiscación de los latifundios, el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las naciones y la instauración de la jornada máxima de trabajo de 8 horas. Pero dentro había dos ramas. Los mencheviques, que eran los moderados, que querían una democracia parlamentaria parecida a las europeas. Y los bolcheviques, más radicales, que apostaban por una revolución comunista aplicando las ideas de Marx. Si no tienes muy claro qué es el capitalismo, el comunismo o el anarquismo, tengo un vídeo muy cremita en el que lo explico. Si quieres verlo y solucionar tus dudas, pincha aquí. En febrero de 1904 estalla la guerra ruso-japonesa. Los japoneses quieren expandir su influencia sobre China, Corea y el Pacífico, así que básicamente le dan una paliza a Rusia, que es la única nación con una flota moderna en la zona. Hunden sus barcos y dejan de tener un rival en la región. El desarrollo del conflicto es tan desastroso para Rusia, con miles de muertos y la economía del país enfocada a vencer la guerra, que en 1905 estallan huelgas en San Petersburgo. Cuando una manifestación pacífica llega frente al Palacio de Invierno, los guardias abren fuego contra la multitud y durante el resto del día persiguen y disparan a la gente por las calles, matando a más de 1000 civiles. Esto provoca que durante el resto del año se multipliquen las manifestaciones, huelgas, disparos contra los manifestantes
y batallas entre el ejército y los obreros. En junio, los marineros del acorazado Potemkin, hartos de las terribles condiciones en las que vivían, dándoles comida con gusanos y a punto de ser enviados a luchar contra Japón, donde seguramente morirían, se rebelan. A pesar de que los marineros del Potemkin no consiguen nada especial, se convierten en un icono revolucionario y demuestran a toda Rusia que en el ejército muchos están contra el zar. En septiembre se firma la paz con Japón, y el malestar en Rusia es tan grande que tras la derrota, en octubre se convoca una gran huelga general que paraliza al país. Para el zar Nicolás II la cosa empieza a pintar mal, muy mal. Para intentar calmar los ánimos, el día 30 el zar promulga el Manifiesto de Octubre, que incluye algunas libertades para el pueblo y la creación de un parlamento, que en Rusia se llamará la Duma. Al año siguiente se aprueba una nueva constitución, con una separación de poderes un tanto chusquera. El poder ejecutivo, que gobierna, lo ostenta el zar. El legislativo, que crea las leyes, es votado por la gente, y el poder judicial juzga los incumplimientos. Hasta aquí todo bien, pero resulta que la Constitución le da el poder de veto al zar. Si no le gusta una ley, a tomar por saco la ley. Y puede disolver la Duma. Si no le gusta lo que votan, nuevas elecciones y a tomar por saco el Parlamento. Y además, el zar no tiene por qué dar explicaciones en la sede parlamentaria sobre sus acciones de gobierno. Si el zar la caga y lo hace fatal, no tiene que responder preguntas incómodas en la Duma. Es decir, la Constitución de democrática tiene muy poquito. Se convocan elecciones y la primera Duma solo dura 2 meses y medio, ya que tras las peticiones de democracia real y entrega de tierras al campesinado, el zar la disuelve. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién manda. La segunda Duma solo dura un año. El gobierno acusa a los diputados de confabularse con el ejército para planear un golpe de estado. Disuelve la Duma y cambia la ley electoral, para que los sectores conservadores tengan más representación. Así se garantiza que los nuevos diputados no sean tan problemáticos como los anteriores. Soy fan de este hombre. La tercera Duma dura los 5 años, porque tras la manipulación electoral anterior, todos los diputados son ahora favorables al zar. La cuarta Duma dura hasta la Primera Guerra Mundial. Mediante la manipulación electoral ha conseguido que los diputados tampoco sean críticos con él, pero las derrotas en la Guerra Mundial se multiplican. La situación bélica es tan desastrosa que los diputados de la Duma empiezan a ser críticos con el zar por la mala marcha de la guerra. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡This is incredible! ¡What the fuck! Pero ojo, ojito, cuidado, presta atención. Si quieres saber qué pasó en la Primera Guerra Mundial y por qué las cosas iban tan mal para Rusia, deberías ver el vídeo que hice explicándolo. Si no quieres perdértelo, pincha aquí. En este momento, Rusia encadena fracasos militares constantes, un atraso económico y social, un sistema absolutista sin una democracia real y una mala imagen de los zares. La gente los veía alejados de la realidad y que se dejaban aconsejar por personajes como Rasputín, que era un poco pillín y en el pantalón tenía un enorme... Probablemente haga un vídeo sobre Rasputín, un personaje muy interesante y que tiene la picha conservada en un museo, y os pondré el enlace por aquí. Estaba a punto de estallar una nueva revolución, y esta vez sí que iba a triunfar. El zar tenía los días contados. El descontento contra la monarquía es tan grande que en 1917 los trabajadores de la fábrica de armamentos Putilov se declaran en huelga. Rápidamente la huelga se extiende por toda la ciudad y al día siguiente la urbe está paralizada. Las noticias se expanden a toda velocidad y el paro se propaga por otras grandes ciudades. Se producen enfrentamientos con el ejército, pero empieza a haber unidades militares que se unen a los huelguistas. El zar está perdiendo el control. Los huelguistas se organizan en soviets, que son asambleas de trabajadores para debatir
¿Qué hacer? La Duma critica públicamente al zar y Nicolás II ordena suspender sus reuniones, pero un grupo de diputados se niega a obedecer y se nombran a sí mismos el único gobierno legítimo. Mandan representantes a los distintos ministerios y a los cuarteles militares para hacerse con el control del país, pero los soviets de las fábricas han crecido hasta convertirse en soviets de las ciudades, y el soviet de Petrogrado controla la mayor parte de la ciudad y sus fábricas. Es entonces cuando la Duma y los soviets alcanzan un acuerdo para formar un gobierno provisional. El zar Nicolás II, al ver que ha perdido el control, abdica para evitar un derramamiento de sangre. Con el acuerdo de la Duma y los soviets se forma el gobierno provisional, formado por cadetes, y que adopta varias reformas. La familia real es arrestada y el nuevo gobierno decide seguir en la Primera Guerra Mundial. Existen entonces dos poderes paralelos, el del gobierno provisional liderado por el príncipe Lvov, más burgués y conservador, y el de los soviets, más proletario y radical. Y dentro de los soviets siguen existiendo la rama de los mencheviques, que está en desacuerdo con muchas posiciones del gobierno, pero está dispuesta a colaborar, y los bolcheviques, que no están dispuestos a ayudar. En Suiza está exiliado Vladimir Lenin, un famoso ideólogo bolchevique que el zar había perseguido por sus ideas comunistas. Tras la caída de la monarquía, Lenin publica sus famosas tesis de abril, en las que defiende que no había que apoyar al gobierno provisional, que no querían una república parlamentaria, sino una revolución comunista, que querían retirarse de la guerra y que había que nacionalizar los medios de producción. Los alemanes, que quieren que se líe parda en Rusia para debilitarles, le ponen un tren especial y le mandan de vuelta a casa. Por esas fechas también vuelve Trotsky, otro líder bolchevique que llevaba años exiliado fuera de Rusia. En julio se celebra el primer congreso de los soviets de todas las Rusias. Los soviets de los trabajadores votan representantes, que acuden a una gran reunión en la que los bolcheviques no son más que la tercera fuerza. No tienen ni de lejos la mayoría, pero la celebración de esta votación se convierte en una pieza fundamental de su acceso al poder. El gobierno planifica una ofensiva militar contra las potencias centrales, la ofensiva Kerensky, que no solo fracasa, sino que hace que Rusia pierda más terreno. El presidente Lvov dimite y Kerensky, el ministro de Defensa, asume el poder. La derrota hace que sean necesarias reformas para poder vencer la guerra. El general Kornilov presenta un plan a Kerensky, que básicamente consiste en militarizar el país y convertirlo en una dictadura militar, con el fin de lograr la eficiencia necesaria para vencer. Debido a un malentendido, Kornilov cree que Kerensky aceptará su plan, y cuando se entera de que no lo hará, ordena dar un golpe de estado. Kerensky pide ayuda entonces a los soviets, que se enfrentan a las tropas de Kornilov y logran convencer a sus tropas de que le abandonen. Con la ayuda de los soviets, el golpe de estado fracasa, pero debilita a Kerensky, ya que cuando se inicia una investigación se niega a declarar. Entonces, la izquierda sospecha que Kerensky formaba parte de la conspiración, y la derecha le odia por haber hecho fracasar el golpe. Mientras Kerensky y el gobierno provisional pierden poder, los bolcheviques ven su oportunidad, y en octubre dan un golpe de estado. Los bolcheviques denuncian que el poder del gobierno no es legítimo y que la auténtica voluntad de Rusia no es la de las elecciones, sino la que han votado los soviets. Entre los revolucionarios hay obreros, pequeños artesanos y soldados. Esa noche toman los principales puntos de la capital y a la mañana siguiente, tras el disparo de las primeras salvas de aviso por parte del crucero Aurora, los bolcheviques toman al asalto la sede del gobierno, el Palacio de Invierno. Lenin hace que el golpe coincida con la convocatoria del segundo congreso de los soviets. Los mencheviques, al enterarse del golpe, se enfadan y abandonan la sala. Esto hace que, a pesar de ser una minoría, al irse la mayor parte de los diputados, ellos se conviertan en la nueva mayoría. Las decisiones se votan entre los allí presentes, permitiendo que se aprueben las proposiciones bolcheviques, como el traspaso de poder desde los soviets al Congreso de Comisarios del Pueblo. Se construye así su segundo escalón de acceso al poder. Los planes de Lenin se cumplen. Tras el golpe de estado, el poder del gobierno provisional se desintegra y la práctica totalidad del occidente de Rusia pasa a obedecer a los bolcheviques, que forman un nuevo gobierno que anuncia dos medidas estrella: la salida de la Primera Guerra Mundial, que consideran una guerra capitalista, y la expropiación de tierras a los grandes propietarios para su entrega a los campesinos.
el gobierno provisional había convocado unas elecciones a la Asamblea Constituyente para noviembre. Lenin piensa que, tras el anuncio de sus dos medidas estrella, ganará las elecciones. Pero no logran ganarlas. Apenas consiguen un cuarto de los votos. Los bolcheviques retrasan la convocatoria de la Asamblea Constituyente hasta enero, y tras un día de trabajo, al ver que los demás partidos no les obedecen, la clausuran. ¡A tomar por saco la democracia! ¡Uii! En ese momento Rusia tiene dos poderes paralelos. El sufragio universal había elegido una Asamblea Constituyente, que representaba, se mirase como se mirase, la voluntad del pueblo. Y las votaciones de los soviets habían elegido un congreso, pero no toda la población rusa había podido votar ahí. Solo habían votado donde se habían organizado los soviets, principalmente en las ciudades. Y además, como los mencheviques se habían enfadado y se habían marchado, los bolcheviques habían tomado todas las decisiones. Es decir, los bolcheviques no eran la mayoría real ni en Rusia ni en los soviets. Pero les da igual, y deciden que el Comité Ejecutivo Central Panruso, elegido por el Congreso de los Soviets, donde ellos tienen la mayoría, se convierta en el poder legislativo, sustituyendo a la Asamblea. Es así como logran manipular el sistema para hacerse de forma fraudulenta con el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero el resto de fuerzas, monárquicos, anarquistas y mencheviques, que se odian entre sí, no logran ponerse de acuerdo para frenar este golpe de estado. En realidad, los bolcheviques controlaban muy pocas áreas de Rusia, y la mayor parte del país, rural y tradicional, no veía con buenos ojos eso del comunismo, y quería volver a la monarquía de toda la vida. Surge así el movimiento blanco, formado por monárquicos que empiezan a luchar contra los bolcheviques, que son conocidos como los rojos. Aparecen también movimientos anarquistas y campesinos como el Ejército Negro, el Verde o el Azul. Solo faltaba un movimiento, el movimiento naranja. ¡Vamos, coño, que me vengo arriba, hostia! Mientras comienza la guerra civil en Rusia, los bolcheviques firman la paz con los alemanes y los austrohúngaros, a cambio de grandes pérdidas territoriales. Y poco después, los zares, que están detenidos en Ekaterimburgo, al temer que la ciudad caiga en manos del ejército blanco, son asesinados. Anastasia, que no nos han disparado. Es verdad, papá, que seguimos vivos. ¡Yuhu! ¡Chapchipiruli! Ah, pues no. En julio se aprueba una constitución que niega los derechos políticos a quienes tengan trabajadores a su cargo y concede mayor representatividad a las ciudades que al campo, de acuerdo a las bases de la dictadura del proletariado. Rusia se ha convertido en un estado comunista. Los bolcheviques controlan las zonas más industrializadas, más urbanas y con mejores comunicaciones. Con Lenin al frente del gobierno aplicando el comunismo de guerra, militarizando la producción, requisando cosechas y prohibiendo derechos fundamentales, y Trotsky organizando el ejército, logran contener y contraatacar al ejército blanco. Trotsky elimina la igualdad en las fuerzas armadas y reintroduce la disciplina militar, la obediencia y la jerarquía, aumentando la eficacia del ejército rojo. Pero el comunismo de guerra, una medida desesperada para ganar el conflicto civil, destroza la economía, hundiendo la población, despoblando las ciudades y provocando la muerte a millones de personas. Tiene un enfoque fuertemente autoritario y deshumanizado, y supone una auténtica violación del espíritu de las ideas comunistas de Marx. Para 1920 los blancos están estancados, y entre 1921 y 1922 los rojos atacan y conquistan las últimas regiones del lejano oriente. Y con la guerra civil llegando a su fin, se pone en marcha la nueva política económica, retornando parcialmente a la economía de mercado, pero manteniendo un gran control estatal. Con la victoria de los bolcheviques en la guerra civil, Rusia cambia su nombre a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y solo 2 años después
Lenin muere. Se inicia entonces una lucha por el poder entre Trotsky y Stalin, con dos enfoques muy diferentes del comunismo. Uno acabará gobernando sobre toda la Unión Soviética y el otro acabará con un piolet clavado en la cabeza. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un buen like y comentarlo. Y si quieres saber más, no te puedes perder el siguiente vídeo. Muchas gracias.